Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Martes 20 de marzo del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, dispone la eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia. La orden se da a casi un mes de la salida de Romy Vallejo, quien lideraba la SENAIN. Entre tanto, que no se descartan reformas legales en materia de seguridad. Ricardo Bravo con la información. ¿Qué tal? Buenas tardes. En su habitual mensaje de los días lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la disolución de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, creada en el 2009 durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Lenín Moreno indicó que esta disposición obedece a la implementación de nuevas medidas de austeridad en el Ejecutivo. He dispuesto iniciar el proceso de eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN. Estamos trabajando en la institucionalidad adecuada para garantizar los objetivos de seguridad del país. Insisto, del país. El mensaje del presidente de la República inmediatamente tuvo eco en varios legisladores, entre ellos César Litardo y Guillermo Celi. Señalaron que para implementar esta disposición, la eliminación de la SENAIN, es necesario reformar varias normativas. César Litardo dijo que están a la espera de que el Ejecutivo remita este proyecto de reforma hasta el Legislativo. Y pienso que debería crearse alguna institución adscrita a la presidencia un poco más pequeña para tratar de realizar algún tipo de trabajo de esto. Creo que también es importante que el país tenga alguna oficina de inteligencia, pero que esté enfocada hacia la lucha contra la delincuencia, hacia la lucha contra el terrorismo, en este caso que nos está afectando en la frontera norte. En este caso creo que podremos incluso incluir normas como esta, que permitan que haya inteligencia dentro de nuestros sistemas jurídicos para poder contrarrestar el terrorismo y la delincuencia organizada en el país. Eliminarla, cesarla, sí, pero también investigar los actos que hicieron, como entre ellos está el tema de unas encuestas que se señala que fueron pagadas con dineros de gastos reservados. El anuncio de la eliminación de la SENAIN llega casi a un mes de la salida de Romy Vallejo y de Jorge Acosta como nuevo titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Se mantiene la expectativa por la reestructuración de la Asamblea Nacional. No obstante, empiezan a sonar algunos nombres de quienes podrían integrar el Consejo de Administración Legislativa CAL o presidir las distintas comisiones especializadas. Lorena Espinosa recogió estas reacciones. Adelante. Gracias, buenas tardes. Existe expectativa en la Asamblea Nacional por la reestructuración. Según los asambleístas, esto será antes del receso legislativo previsto para el 29 de marzo. También el asambleísta César Litardo anunció que el bloque de Alianza País se reunirá mañana para acordar estas posibles modificaciones que se puedan hacer al interior de las comisiones y también buscar consensos y lograr acuerdos con otras bancadas. Para un poco ver cuáles son las diferentes inquietudes que tienen los asambleístas de nuestro movimiento y también un poco en función de las alianzas o acuerdos que se pueda llegar con otros partidos políticos para buscar en ese sentido tener gobernabilidad dentro de la Asamblea. Creo que eso es fundamental. La asambleísta María José Carrión insiste en su salida como presidenta de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, este puesto lo podría ocupar el asambleísta oficialista César Litardo. Le he dicho a la presidenta que mi interés es dejar la comisión de fiscalización. Entiendo que otros compañeros también de la bancada han expresado sus motivaciones para asumir responsabilidades como presidentes o vicepresidentes de comisiones y en esos diálogos está. Es una propuesta que se ha hecho, creo que la vamos a analizar, es un tema que yo no lo decido, lo decide el bloque, vamos a estar dentro de las propuestas, creo que me siento muy halagado por poder tener esa posibilidad, pero como digo, se reunirá el bloque el día de mañana para tratar los temas de las comisiones. Respecto de los cambios en el Consejo de Administración Legislativa CAL, el asambleísta Eliseo Suero insiste en que su bancada le correspondería un puesto en ese lugar, mientras que el asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Fernando Torres, dice que los únicos puestos que deberían modificarse son las dos vocalías de Alianza País.
Y por supuesto, en el ámbito de la participación tenemos derecho a un miembro en el CAL y posiblemente una comisión. No hay nombres todavía, lo debemos resolver al interior de la bancada como corresponde. En el Consejo Administrativo de la Legislatura se podrán hacer cambios en el evento de que las bancadas ya no tengan representación. ¿Usted seguirá en el CAL? Yo no sé qué ocurra conmigo, pero yo no tengo ningún problema con mi bancada, además que mi bancada tiene pleno derecho a tener un vocal. El problema más bien se presenta en Alianza País. Allí dicen los actuales directivos de Alianza País que no tienen representación. Ese problema entonces tendrán que resolverlo ellos. La reestructuración de la Asamblea Nacional partió de una moción que se aprobó en el Pleno de la Asamblea previo a la elección de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Como ya lo dijimos, aún no existe una convocatoria oficial donde se continuará con la sesión y con ello se dará paso a la reestructuración de la Asamblea Nacional. Es lo que les podemos contar hasta este momento. Que tengan una buena tarde. Gracias, Lorena. Solo una precisión, recordarles que el receso legislativo inicia este 26 de marzo. En otro tema, el Consejo de la Judicatura suspendió temporalmente de su cargo a la fiscal subrogante Tania Moreno. La funcionaria previamente denunció que al policía Ernesto Montenegro, procesado en el caso Pases Policiales, le habrían ofrecido $50,000 para que dijera que ella lo habría obligado a mentir. Moreno aseguró que existen denuncias infundadas que no la intimidarán. Al despacho de la fiscal subrogante Tania Moreno llegó por escrito una denuncia del policía Ernesto Montenegro, procesado en el caso Pases Policiales. Aquí en el pasado 14 de marzo le habrían ofrecido $50,000 y asesoramiento legal, siempre y cuando mienta en contra de Moreno. Este hecho, según la fiscal, no la amedrentará. Que ponga una denuncia en la cual Tania Moreno le había obligado a mentir. Por eso es que para mí es importante que se hagan las investigaciones, porque no tengo nada que esconder. La fiscal señaló que no tiene nada que esconder y nada le va a intimidar. Nuevamente recalcó que las denuncias en su contra son infundadas. Tanto problema es porque la fiscal general subrogante, cumpliendo el 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, aperture unas investigaciones que es importante aclarar, no es de oficio, están basados en denuncias. Trascendió además que este mismo lunes, el Consejo de la Judicatura suspendió temporalmente a Tania Moreno como fiscal subrogante. Esta instancia aclaró que la decisión no constituye un anticipo de sanción o de criterio, sino una medida cautelar en función de las 4 denuncias que ha recibido el Consejo de la Judicatura en contra de la mencionada funcionaria. Moreno cuestiona este procedimiento. ¿Qué pasaría, entiendo, si hay una denuncia contra el fiscal general y la fiscal general subrogante? Desde ese punto hay un argumento que quien debe responder es la Procuraduría en virtud de que sus dictámenes resultan vinculantes. No obstante, el Consejo de la Judicatura informó que se adopta esta medida en el marco de sus competencias establecidas en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial. Mariela Logroño, TVL Noticias. El asambleísta José Serrano acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión sobre las investigaciones dentro del caso del secuestro del ex asambleísta constituyente Fernando Balda. La indagación se encuentra en etapa de investigación previa. Cerca de 1 hora y 30 minutos duró la versión libre y voluntaria del exministro del Interior y ahora asambleísta José Serrano en la Fiscalía General del Estado dentro de las investigaciones por el secuestro del ex asambleísta constituyente Fernando Balda, ocurrido en el 2012. El abogado de Balda, Felipe Rodríguez, expuso lo que dijo son los resultados de varias investigaciones. Agentes de la CNI, además, que se ha demostrado que viajaron con viáticos para entregar ese dinero a los secuestradores. Son policías en servicio activo, las dos personas se encuentran detenidas. Según dijo, el dinero con el que se habría facilitado el secuestro de Balda habría sido ordenado desde las oficinas de la Presidencia de la República. En Colombia, los secuestradores a los que materialmente ejecutan el acto privativo de libertad y evidentemente alguien pagó. Sin ninguna duda, el secuestro mío fue ejecutado con órdenes desde la Presidencia de la República, en donde tuvieron que ver funcionarios del Ministerio del Interior y funcionarios de la CNI, de la Secretaría Nacional de Inteligencia. A su salida, José Serrano explicó brevemente en qué consistió su versión. Sobre estos hechos, lo que conozco específicamente es que el señor Fernando Balda fue deportado
luego de un trámite judicial, luego de un trámite administrativo que llevó adelante el gobierno colombiano. El caso se encuentra en etapa de indagación previa, por lo que los detalles de la versión de Serrano son reservados. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Giovanni Atariguana, director del Movimiento Unidad Popular, entregó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, una denuncia en contra del expresidente Rafael Correa y al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, por un presunto delito de tráfico de influencias respecto a una supuesta injerencia en la función judicial. El dirigente solicitó además que se inicien las evaluaciones de las actuaciones tanto del fiscal Carlos Vaca Mancheno cuanto de la fiscal subrogante Tania Moreno. Más detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, Giovanni Atariguana, director del Movimiento Unidad Popular, presentó dos iniciativas para que sean evaluadas aquí en el Consejo de Participación Ciudadana, pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros el autor de estas propuestas, entre ellas una denuncia. Giovanni Atariguana, bienvenido a la Televisión Legislativa. Un poco consultarle en qué consisten estas dos iniciativas y, como ya lo mencioné, una de estas es una denuncia. Bueno, en primer lugar, el colapso en el que vive la Fiscalía General del Estado es insostenible y debe ser resuelta lo más pronto posible. No podemos tener un fiscal general, Carlos Vaca Mancheno, una fiscal subrogante, Tania Moreno, sindicados mutuamente por acusaciones de corrupción. Ese organismo, la Fiscalía, es el encargado de investigar los casos de corrupción, de llevar a los corruptos ante los jueces, y por tanto debemos tener la legitimidad social suficiente. Por eso es que le pedimos al Consejo Transitorio que en el cumplimiento del mandato popular priorice la evaluación de la Fiscalía General del Estado. Se destituya al fiscal general y se dé paso lo más pronto posible al concurso para tener un fiscal definitivo. Eso es vital en la lucha anticorrupción. Y por otra parte, hemos venido a presentar una denuncia formal por actos de corrupción en contra del expresidente Rafael Correa y de Jorge Yalc, actual presidente del Consejo de la Judicatura, al que acusamos de tráfico de influencias al meter la mano a la justicia. Durante prácticamente una década, el presidente de la República, Rafael Correa, se convirtió en el juez supremo. Él definía, junto a Gustavo Yalc, qué fiscal, qué delito, qué juez, qué sentencia se daba contra los opositores, estudiantes, periodistas, dirigentes políticos. Por eso, esta denuncia que nosotros la presentamos ante la Fiscalía del Estado hace 8 meses y que ha tenido el silencio total, hoy que existe un organismo que tiene la legitimidad suficiente y las atribuciones constitucionales, hemos venido a presentar esta denuncia. Esperamos que sea tramitado de la forma más oportuna posible. Ahora, Giovanni, con respecto a la evaluación que usted comenta que se dé para tanto el fiscal Carlos Vaca Mancheno y la fiscal subrogante Tania Moreno, hace un momento usted se reunió con Julio César Trujillo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y él comentaba que habría que esperar primero a que se apruebe el reglamento para poder evaluar a estos funcionarios, puesto que está dentro de sus funciones. Entendemos que sí, que esta misma semana estarán listos los parámetros, las normas para la evaluación de 19 organismos. Entendemos que el Consejo Transitorio va a actuar de acuerdo a la Constitución, a las leyes, al debido proceso, pero sobre todo en función del mandato popular, que implica cero tolerancia a la corrupción. Por eso nosotros decimos, de los 19 organismos que va a evaluar, indudablemente el número 1 a ser evaluado y tener resultados concretos es la Fiscalía General del Estado. Y con respecto a la denuncia tanto al expresidente Rafael Correa y al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, ¿se iniciará quizás alguna investigación? ¿Qué es lo que se va a realizar inmediatamente o habrá que esperar? Bueno, hemos formalizado ya la denuncia, estamos entregando documentación donde se prueba la manipulación que hubo de jueces, de fiscales, cómo se establecían sentencias, en unos casos para proteger a los corruptos, en otros para perseguir a los opositores. Hemos conversado con la señora María Arboleda, secretaria nacional anticorrupción, y vamos a establecer efectivamente un procesamiento de esa denuncia en el cual el Consejo Transitorio
tendrá que tomar una posición y establecer los culpables. Muchísimas gracias. Son las opiniones de Giovanni Atarihuana, él es director del Movimiento Unidad Popular y como ya le escucharon, ellos van a estar aquí al pendiente de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con respecto a estos dos temas. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias María Fernanda por la información. Tiempo de una pausa, pero al volver más noticias con respecto a la sesión plenaria de este día miércoles. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. El segundo debate del proyecto de ley que reforma la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para aplicar la pregunta 3 de la consulta popular será este día miércoles a las 10 de la mañana. El tema que concita el debate aún es el mecanismo de elección de los consejeros. La asambleísta Jimena Peña, integrante de la comisión ocasional que tramita el proyecto de reformas a la ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para hacer efectiva la pregunta 3 de la consulta popular, asegura que se busca un mecanismo fácil para que los ciudadanos puedan elegir a los consejeros de participación en el 2019. Podamos reducir el número a un número de candidatos que sea manejable, que le facilite al pueblo ecuatoriano la elección de los mejores hombres y mujeres para que integren este consejo. Reitera que pese a la propuesta de elegir a los consejeros a través de 7 distritos electorales, podría evidenciarse extensas papeletas. Decíamos, una papeleta distrital puede ser más pequeña que una nacional. Sin embargo, luego de los debates, también es indudable que el crear distritos puede motivar a más ciudadanos a participar dentro de sus diferentes zonas. Por ello no descarta incorporar un nuevo filtro de preselección de los candidatos. Nosotros a través de un debate podemos establecer un mecanismo de verificación donde se dividan las competencias, donde por ejemplo podría ser el Consejo Transitorio el que establezca un reglamento y los parámetros del concurso, que el CNE lo operativice, pero que a su vez esta comisión técnica no esté integrada solamente por gente del Consejo Nacional Electoral, sino a lo mejor con actores sociales, con la academia. Respecto del tiempo de aprobación, dice no haber inconvenientes ni que tampoco interferirá en las próximas elecciones seccionales. La clave será que el Ejecutivo no vete el proyecto y entre en vigencia de manera inmediata. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El asambleísta independiente Eliseo Azuero presenta un proyecto de ley de ética parlamentaria. Entre los planteamientos consta el accionar legislativo, infracciones y sanciones a legisladores y levantamiento de inmunidad parlamentaria. Argumentos como vacíos legales en la ley de la función legislativa y una crisis de ética en la que se haya asumida la función legislativa llevó al asambleísta independiente Eliseo Azuero a presentar un proyecto de ley denominado Código de Ética Parlamentaria, aspecto que ha sido la tónica de los últimos acontecimientos, reconoce el legislador. Mire usted, han pasado cosas como la defenestración de un asambleísta solo por el CAL, por ejemplo. Y la propuesta sugiere la creación de un comité de ética conformado por un representante de cada una de las 5 mayores bancadas legislativas, encargadas de la investigación en contra de un asambleísta. Según Azuero, este organismo parlamentario no irrumpiría las competencias tanto del CAL como de la Comisión de Fiscalización. Más bien se le está ayudando para que el CAL no actúe con arbitrios que son abusivos, como en el caso, por ejemplo, de Jiménez. En cuanto a infracciones y sanciones que incurran los legisladores, también hay propuestas. Es de que los asambleístas, por ejemplo, no serán destituidos por desobedecer la orden del dueño del partido o de la bancada a la que pertenece. El abuso de poder es otro de los ejes que aborda la propuesta de Azuero. No se olvide que hay muchos asambleístas que por el hecho de ser asambleístas, valga la redundancia, ante la fuerza pública o cualquier espacio, ejercen con presión indebida el cumplimiento de algún tipo de servicio. El proyecto de ley contempla además levantamiento de inmunidad parlamentaria, expulsión y desacato a las disposiciones del partido o movimiento. Regula además la disciplina de los legisladores al interior del Parlamento. Mariela Logroño, TVL Noticias. El asambleísta Carlos Viteri Gualinga anunció que este miércoles presentará un proyecto de resolución a través del cual solicita la comparecencia de varios ministros de Estado para que expliquen las acciones implementadas tras los atentados registrados en la frontera norte. Desde el Ministerio del Interior se resalta que los esfuerzos se han redoblado.
Hay que esclarecer todos los acontecimientos ocurridos en la zona de frontera. Es el argumento del asambleísta Carlos Viteri para solicitar ante el Pleno la aprobación de una resolución que llama a comparecer a varios ministros de Estado para que informen qué acciones se han desplegado para ofrecer seguridad en todo el territorio ecuatoriano. Situaciones de violencia, atentados que vienen en escalada y que definitivamente alteran la vida normal de estos cantones. Viteri defendió que hace 10 años estos hechos no ocurrían, pues estableció una política de seguridad efectiva. Allí cuestionó qué están haciendo los organismos de seguridad del país. Ahora, vemos en estos últimos 3 meses situaciones de violencia, atentados. Pero las autoridades se pronuncian al respecto. Según el ministro del Interior, César Navas, los operativos de control no son solo por los atentados. Al contrario, se han redoblado esfuerzos desde el año pasado. Como resultado de estas acciones, se ha logrado 20 allanamientos, 18 en Esmeraldas y 2 en Guayas, 5 detenidos, incautación de 7,5 toneladas de precursores químicos que sirven para procesar 20 toneladas de cocaína. Hemos redoblado los esfuerzos, no desde ahora, sino desde el mes de septiembre del año pasado, hay un incremento importante de efectivos en la frontera, para toda la frontera norte resguardar la seguridad y la integridad de nuestros conciudadanos. El ministro además anunció que el gobierno nacional no escatimará esfuerzos para dotar de recursos a la Policía Nacional y a Fuerzas Armadas para el tema logístico. Todos los recursos que sean necesarios para poder garantizar la línea logística, el soporte logístico de las operaciones y también el equipamiento adecuado de nuestra policía y de nuestras Fuerzas Armadas. Las autoridades nacionales esperan tener una reunión los próximos días con autoridades colombianas. Por el momento reforzaron los controles en la frontera norte. Mariela Logroño, TVL Noticias. En la Asamblea Nacional esperan conocer el informe definitivo sobre la auditoría a la deuda que va desde el 2012 a mayo del 2017, a cargo de la Contraloría General del Estado, en tanto que el exministro Ricardo Patiño dijo no teme los resultados que arroje dicho informe. Tras 5 días de que la comisión auditora creada por la Contraloría General del Estado para auditar un tramo de la deuda pública, comprendida entre enero del 2012 y mayo del 2017, haga público el borrador de informe, surgen las primeras reacciones desde la Asamblea Nacional. Vilma Andrade de la Izquierda Democrática cree que es necesario conocer todo el documento para iniciar con el proceso de control político. Todos los funcionarios públicos, todos, sin excepción, están supeditados al control. Según cifras del gobierno de ese entonces, la deuda pública en diciembre del 2016 llegaba a 38.136 millones de dólares. Pero la Contraloría General del Estado cita al Ministerio de Finanzas, que estima que las preventas petroleras, que también son consideradas como deuda, llegaron a 1.600 millones de dólares. De su lado, Petroecuador fija ese valor en 2.200 millones de dólares. Con todo esto, los valores de la deuda pública habría cerrado en 41,2% o 41,9% respecto del Producto Interno Bruto. Modificaciones en la normativa que permitieron un manejo discrecional del concepto de deuda. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Rafael Correa criticó las cifras presentadas por la comisión auditora. Citó el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas Públicas sobre los límites de endeudamiento. Y en la misma línea crítica se pronunció el exministro de Economía de Rafael Correa, Ricardo Patiño. Que hagan todo lo que tengan que hacer, pero que no se inventen con visiones denotables de los enemigos del régimen, que es lo que están haciendo. Según el Código de Planificación y Finanzas Públicas, una vez superado el límite de endeudamiento, se debe pedir a la Asamblea Nacional que apruebe los nuevos endeudamientos, pedido que nunca se dio durante los 4 últimos años de gobierno de Rafael Correa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Consejo de la Judicatura posesionó a los 7 nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ellos obtuvieron las notas más altas después de los juristas que fueron elegidos como jueces nacionales dentro del concurso de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social para la renovación parcial del Alto Tribunal Jurisdiccional. En esa lista ya estuvo aplicada la paridad de género. Los posicionados son María Alejandra Cueva Guzmán, David Isaías Hacho Chicaiza, Patricio Adolfo Secaira Durango, Luis Antonio Cando Arévalo, Wilman Gabriel Terán Carrillo,
Roger Francisco Cusme Macías e Iván Rodrigo Larco Ortuño. Ellos asumen sus cargos desde este día martes por un periodo de 9 años. Durante su discurso, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, resaltó que la renovación parcial por tercios cada 3 años de la Corte Nacional de Justicia es un mecanismo saludable, adecuado y que se ha generado la expectativa de instituciones y poderes judiciales de otros países. Este lunes se celebraron 120 años del nacimiento de Ricardo Paredes, quien marcó en la historia ecuatoriana el inicio de un movimiento de izquierda que estaba orientado a despertar la conciencia de los más pobres del país. Bajo este antecedente, en la Asamblea Nacional se llevan a cabo las jornadas en memoria de Ricardo Paredes, con la presentación de su libro De la siembra hacia el futuro. Carlos Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Nacional, se refirió al trabajo que ejerció Paredes durante su vida como comunista. 3 tesis de Ricardo Paredes propuestas alrededor de 1930 son casi proféticas y por lo tanto están ahora aún vigentes. 1. La dependencia. 2. Las nacionalidades indígenas. Y 3. El socialismo indoamericano. Hay que dejar en claro, para evitar confusiones en la comprensión de lo dicho, que Ricardo Paredes no era un teórico de la historia, de la sociología o un politólogo que hacía valiosas lucubraciones sobre tales tesis. No, él era un individuo que buscaba la alquimia entre la teoría revolucionaria, el marxismo-leninismo, lo que él profesaba, y la praxis de la lucha social vigente entonces. Agenda legislativa. A continuación les presentamos la agenda de actividades prevista para esta tarde en la Asamblea Nacional. A las 14:30, sesión de la Comisión del Derecho a la Salud recibe a Efraín Soria, representante de la Fundación Ecuatoriana Equidad, a fin de que exponga sus aportes al borrador del articulado del texto unificado del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Arnaud Peral, representante del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador, a fin de que exponga sus aportes al borrador del articulado del texto unificado del proyecto de Código Orgánico de la Salud, 6º piso en el Palacio Legislativo. 16 horas, sesión de la Comisión de Justicia, para abocar conocimiento de los siguientes proyectos de ley. Proyecto de reforma al Código Orgánico General de Procesos para garantizar el derecho de la tutela judicial efectiva en los procesos de recusación. Proyecto de reforma al Código Integral Penal en materia de delitos de integridad sexual y reproductiva en contra de niños, niñas y adolescentes. Esto es en el 2º piso del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.